que estos espacios, más que también venir a oírme, si es necesario, ¿verdad? También ustedes tienen que perder un poco el miedo escénico. Van a ser futuros abogados, colegas míos, y es necesario pues que pierdan todos esos nervios o miedos o qué sé yo que puedan sentir en este momento, ¿no? Los abogados debemos siempre actuar y la mayoría de las veces, o casi todas las veces, actuamos en eso, a través de nuestro verbo, de nuestra oralidad. Y es necesario pues tener esos procesos de interacción y que ustedes pierdan totalmente el miedo, la pena y demás. Aquí todos nos podemos equivocar. Yo soy una mujer imperfecta, no me las sé todas. ¿Sí? Soy su asesora en este momento y estoy, bueno, asignada con esa función y ese rol de ser su docente. Pero más que ser docente, soy persona humana. Y como persona humana me puedo equivocar, ¿verdad? En ese aspecto es que quiero que ustedes conversen conmigo, que yo verificar cómo van las estrategias de validación, porque he revisado la plataforma y he visto que ha sido muy poca también el cumplimiento de las actividades. Si bien es cierto que las actividades están pautadas hasta el 17 de julio, no es menos cierto que estas tienen que tratar de ser cumplidas en las fechas que están allí. No quiero que llegue el 17 y se les acumule y después la plataforma efectivamente va a cerrar y ya no va a haber ninguna forma de que yo se las pueda abrir. Tiene que haber algo, un justificativo muy grande para yo poder abrir la plataforma por máximo un día y que ustedes puedan subir las actividades. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes cumplan con los tiempos. ¿Por qué? También son importantes los tiempos. Recuerden que ustedes como futuros abogados de la República, todo tiene una oportunidad procesal, un tiempo de presentación de escritos, de solicitudes, de pruebas y demás. Si esos tiempos pasan, precluyen, ya la oportunidad procesal pasaría y se debería declarar inadmisible. Bueno, es necesario que ustedes puedan también cumplir los tiempos en las materias, no solamente en mi materia, sino en las otras asignaturas, con los demás profesores, que los demás profesores, la mayoría de ellos, sí tengo entendido que ellos colocan fechas límites allí y que tienen que ser cumplidas en esa fecha. Yo soy un poco más flexible, entendiendo que están ustedes iniciando este trimestre y a veces se inscriben tarde y demás. Entonces, para no estar abriendo y cerrando la plataforma, yo coloco ese lapso hasta el 17 de julio. Luego del 17 de julio a las 11 de la noche, cierro la plataforma y no va a haber oportunidad de que puedan efectivamente presentar las actividades. ¿Ok? Ajá, vuelvo y les pregunto, ¿cómo van con las actividades? Los que veo conectados, Franklin, Francis, Yanela, Laura, Gilson. Franklin, hola. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas con las actividades, Franklin? Pues yo quería... No, pues hasta el momento yo las he presentado en la fecha, pero sí me gustaría, pues no tengo todavía las notas y creo que dependiendo de eso es que uno va viendo cómo va para uno los trabajos siguientes, pues poder calcular el esfuerzo que tiene que hacer. Claro, sí, tienes razón. Yo esta semana no he cotejado ni he revisado, pues dando oportunidad que ustedes las puedan presentar. Más que todo este fin de semana, lo haré para que ustedes puedan observarse y verificar cómo ha sido ese proceso de evolución. Sin embargo, recuerden que para que ustedes salgan en un mapa conceptual muy mal, es que no tengan la estructura de mapa conceptual como tal, ¿no? Recuerden que un mapa conceptual casi siempre va así como las agujas del reloj. En el centro va el texto o el contenido principal o la palabra clave y luego los demás giran alrededor de eso. Siempre y cuando a mí me cumplan las actividades conforme a los parámetros que yo indiqué en la plataforma y demás, pues lógicamente van a pasar, van a avanzar y no van a ser aprobados. Sin embargo, este fin de semana pues verificaré quiénes han cumplido y estableceré las calificaciones para que usted, Franklin, pues las observe. Sin embargo, eso tampoco es manera de que no vayas a seguir avanzando, puedes seguir avanzando, ¿ok, Franklin? Claro. Y por lo demás, la plataforma sigues a la orden, Franklin. ¿Cómo sí has interactuado bien en la plataforma? ¿No has tenido inconveniente? ¿Has visto? ¿Sí? Ah, perfecto. No, hasta el momento no. Y el material, pues trabajo con el material que está en la plataforma y adicionalmente busco por otro lado. Ah, perfecto, Franklin. Muy bien.
Sí, y derecho romano es bonito, sí, tiene algunas palabras que, bueno, en esa época era lógico que se usara, sin embargo, pues es como la base de todos los derechos hoy en día. Ustedes van a ver a medida que avanzan en la materia, en la parte de derecho civil, derecho penal, derecho de familia, van a observar ciertas instituciones propias que se aplicaban en esa época, pero que también hoy se aplican con otros nombres o con otros sentidos. ¿Okay? Bueno, así las cosas, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, porque estas clases son más que todo de repaso y yo trato de unir todas las unidades. ¿Por qué? Porque en la plataforma también y por YouTube están las clases ya grabadas de los otros trimestres, de los otros trimestres anteriores. Entonces, los invito a que ustedes las revisen, esas clases por YouTube y demás, y pues puedan ahí seguir comparando y demás. Por eso estas clases es de socializar, de interactuar y sí de materia, pero de materia general, global. No es tan específico como las otras unidades, porque ya esas clases pues están grabadas, están pregrabadas, ¿ok? De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, igual no duden en comunicarse conmigo por plataforma o por mi número telefónico que en la plataforma está. Ustedes me escriben un mensaje de texto, WhatsApp, un audio y demás, y yo a la brevedad posible les daré oportuna respuesta. ¿Okay? Si tienen alguna duda con algún término o necesitan otro tipo de bibliografía, de todas maneras, como Franklin dijo, ahí en la plataforma hay 2 libros muy buenos que yo subí y que efectivamente les sirven para todo lo que es Derecho Romano 1 y creo que inclusive para Derecho Romano 2. Ajá. Con respecto a la clase anterior, que fue hace como 15 días aproximadamente, hablamos de lo del derecho romano general, el concepto básico, que el concepto de derecho romano sí era un conjunto de normas e instituciones propias de ese momento. ¿Cuál de ese momento? De Roma. De la Roma que emergió producto de, en primer lugar, y así lo cuenta la historia, de dos formas sí, contradicciones que habían entre dos estatus o dos clases sociales. ¿Cuáles eran clases sociales? Los patricios y los plebeyos. Que producto de esa colisión o de roles, de funciones pues, contrarias y con intereses también contrarios, pues emerge lo que es el derecho romano para regular la conducta tanto de los patricios como de los plebeyos. Los patricios, recuerden que eran los pater familia, como los fundadores de Roma, por eso se llamaban los padres de familia. Los fundadores de Roma ni tenían pues como casta, linaje, ¿verdad? Mientras que los plebeyos, pues, sí se consideraban parte de Roma, pero inclusive también en el punto que se consideraban no gente, porque eran como que los que no tenían los derechos propios de los patricios. Por esa distinción tan grande entre los patricios y los plebeyos, pues van surgiendo todas estas normas, reglamentos, y en primer lugar, bueno, surgieron muchas, pero la más común y la más importante fue las 12 tablas, que reguló las instituciones tanto de los patricios y los plebeyos y su forma de convivir. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada y lo que está inclusive ya pregrabado en las clases por YouTube. Inclusive hablamos de 3 aspectos fundamentales o principios generales del derecho y del derecho romano que se aplican hoy en día, que cuáles eran: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Hablábamos en esa oportunidad de lo que era justicia y la equidad. La justicia, según el piano, y es el concepto, la conceptualización que se ha dado siempre de manera general y que hoy en día sigue vigente, que es darle a cada quien lo suyo. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, según el piano. Y la equidad es darle a cada quien lo suyo también, pero atendiendo a las condiciones propias del ser. Esos dos términos, justicia y equidad, fueron los que emergieron en esa época de Roma y surgen 3 principios fundamentales atendiendo a esos 2 términos tan importantes que son inclusive hoy en día totalmente usados: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a quien lo suyo. Esos principios de derecho romano que fueron los preceptos fundamentales del piano. ¿Por qué? Porque vivir honestamente en esa época, los romanos se podían considerar que eran personas hasta un poco crueles, ¿no? Y eran fuertes de carácter y demás. Y por ese carácter y por ese sentido de distinción entre estas clases sociales, de patricios y plebeyos, pues muchas veces abusaban de su poderío en detrimento de los plebeyos.
Era una forma de vivir y de decir vivir honestamente. Bueno, yo vivo conforme a las reglas mías, pero también no dañando a las demás personas. Por eso tiene mucho sentido y mucha relación con el siguiente principio de no hacer daño a otro. Ese no hacer daño a otro era inclusive no solo en la parte física, sino de ultrajes, ya en el ámbito penal, de cercenarle la vida de otro, de lesionarlo, sino también del apoderamiento de cosas ajenas, o a través inclusive de las calumnias, de las injurias, bueno, de todas estas también palabras, hacia a través del verbo podemos unir a otras personas, en ese momento pues también se vivían. Y lógicamente pues Roma con sus, igual su emperador, sus comicios, su senado, pues se presentaban este tipo de dificultades y por eso Uspiano consideró que en ese momento, y fue uno de los preceptos fundamentales, como les dije, que hoy en día igual se aplica, de 3 establecimientos básicos del modo de vivir de los romanos. Vivir honestamente, no hacer daño a otros y dar a cada quien lo suyo. Darle a cada quien a uno lo suyo, bajo el principio de justicia y de equidad. Yo le doy a cada quien lo suyo, pero le doy a cada quien lo suyo atendiendo a sus cualidades propias o a las particularidades propias del ser. Por eso, de mi humilde criterio, digo que la justicia es el establecimiento de la equidad. No puede haber justicia sin equidad. Las dos tienen que ir de la mano, como hermanitas. Si una hace lo otro, no habría justicia. O sea, si yo actúo sin equidad, estoy actuando justamente, pero no estoy actuando completamente, porque no estoy observando la equidad. Y si yo actúo con equidad, no estoy siendo justa. Por eso es necesario que las dos vayan de la mano para que efectivamente pues, haya situaciones menos conflictivas en nuestra sociedad. Eso fue lo que hablábamos en la clase pasada y quedábamos en los sujetos. Porque vamos a hablar hoy, bueno, vamos a hablar un poco de los sujetos, en estos 15 minutos de clase de los sujetos, los sujetos plenos de derecho, los objetos de derecho, y por qué atendiendo a esos sujetos luego vamos a hablar de los negocios jurídicos si nos da la oportunidad. Los sujetos de derecho. En Roma era muy importante el establecimiento de los sujetos. Recuerden que los que tenían plenos derechos eran los ciudadanos patricios. Estos ciudadanos patricios que tenían esos plenos derechos, pues eran sui juris, por decir, toda una persona totalmente llena de sus derechos, también conocida de sus deberes, pero lógicamente era el único persona capaz de contraer obligaciones y realmente responder ante esas obligaciones, eran sui juris. Esas personas o sui juris se distinguían de los esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Pues prácticamente las personas que no tenían ningún tipo de sujeto, eran considerados cosas hasta tal punto de poder ser vendido, regalado, traspasado, donado, inclusive, tan así era el punto, por eso digo que los romanos a veces eran muy crueles porque a veces se les cercenaba la vida de los esclavos, sin ningún tipo de, bueno, por algún tipo de sanción, ¿no? Pero ellos tenían en sus manos el poder de cercenarle la vida a un esclavo y pues no eran castigados de ningún tipo porque eran dueños de ese esclavo y como eran dueños de ese esclavo pues podían hacer de ellos. ¿Cómo una persona se convertía en esclavo? Pudo haber nacido esclavo, que son los llamados libertos, que nacen esclavos como tal, o pudo haber sido que adquirió su condición de esclavo por una guerra o adquirió su condición de esclavo por deudas. Esto pasaba mucho en Roma, cuando una persona adquiría deudas y estas no eran posibles ser pagadas, ¿verdad? Respondidas pecuniariamente y responsablemente por esa deuda, esa persona que tenía la deuda pasaba a ser esclavo, pasaba a ser esclavo del acreedor. Inclusive cuenta la historia de que cuando estas personas que eran deudoras, pero eran deudoras de varios acreedores, era el punto que los mataban y los repartían en partes. Que yo no le consigo sentido a eso, porque se cercenaron la vida de una persona y luego se repartió en partes, para que sea igual. Bueno, ellos carne uno, no eran, caníbales. Entonces, era como una forma por eso de sancionar, pero vilmente y cruelmente, y como de establecer parámetros para que las demás personas observaran de que lo que le sucedía en el supuesto negado de que una persona no cumpliera con su deuda.
Así es. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, no existe eso, pero era una forma de inclusive de responder ante las deudas de las demás personas. O sea, si tenía una deuda, no la pagaba en su oportunidad legal. Lógicamente pasaba a ser esclavo y tenía que pues hacer todo lo que ese acreedor le dijera, porque ya se convertía de ser sui juris a ser esclavo por una deuda que había contraído y que no había podido pagar y que seguramente no la podría pagar. Pasaba a ser propiedad de esa persona acreedor. Igualmente, sujeto de derechos, se crean muchas concepciones, ¿no?, sobre este particular. Ellos inician, y eso lo van a ver ustedes en el Código Civil, de que a medida que emerge el ser humano, la persona, se crean muchas teorías con respecto a la persona, de que cuando adquiere derechos una persona. Hay muchas concepciones que dicen que la persona adquiere derechos desde el momento que está fuera del claustro materno. Otros dicen que estando en el vientre de la madre, además. Bueno, efectivamente, esas teorías son primordiales y sí, hoy en día se aplican. Se aplican atendiendo a una de ellas principalmente, que toda persona tiene derecho en el momento de ser concebido, inclusive. Desde el momento de la concepción tiene derechos. Cuando efectivamente está concebido el hijo y ya está allí en el vientre de la madre, ya adquiere derechos y lógicamente es un sujeto pleno de derechos. Ellos al inicio comenzaron que no, se pasaron muchas posturas de que decía que no, que una persona no tenía derechos, sino cuando estaba fuera ya del vientre de la madre, e inclusive cuando podía llorar o cuando podía emitir sonido. Si el niño cuando naciera no emitía sonido, pues ya era una persona anormal, por decirlo así, y ya no era sujeto de derecho. Posteriormente, a medida que ellos fueron evolucionando y a raíz de varios esperadores y demás, consideraron que efectivamente que es lo que se aplica, que una persona adquiere derecho en el momento de su concepción, estando en el vientre. Esas teorías que decían así, pues bueno, se contrarrestan otras, ¿no? Después uno también, Olpiano, decía que efectivamente una persona podía tener derechos así fuera muda, pero si nacía ya con vida, pues lógicamente tenía y era responsable de sus actos y era sujeto pleno de derechos. Sobre ese particular también ellos le daban como mucha distinción a la parte del ser humano, y eso sí eran ellos crueles. Dice, sí, efectivamente tiene derecho a nacido, concebido y luego nacido, pero si el niño o niña nacía con defectos, no era que no era sujeto de derecho, sino prácticamente cercenaban la vida de ese niño. O sea, no lo tomaban en cuenta, y muchas veces su misma familia lo arrojaban a vacío, porque para ellos no era una persona normal y que había nacido con un defecto, y lógicamente iba a ser como execrado de la sociedad y lo botaban. Y pues, lógicamente ese niño o esa niña pues moría porque tenía algún desperfecto en el ser humano que para ellos era algo como aterrador. Y que recuerden que los romanos eran muy supersticiosos. Ellos pues a raíz de toda esa creación de su mitología y demás, pues creían en muchos dioses y eran muy supersticiosos, y para ellos que naciera un niño o una niña con ese tipo de problemas o deficiencias o características particulares, no podía considerarse ser humano y lógicamente no podía estar en su familia, y pues muchas veces pues, cercenaban la vida de ese niño, de esa niña. Para ellos también es muy importante, bueno, esos dos momentos, ¿no? Lo que es el nacimiento, lo que es la muerte, e inclusive pues también le da mucho valor a la esclavitud, porque de esos aspectos tan, pudiera ser generales, pues lógicamente eso acarrea consecuencias jurídicas, no solamente en la época de Roma, sino en la época de hoy en día. El nacimiento, la muerte, ya esclavitud no sería, pero el nacimiento y la muerte crea proyecciones o consecuencias jurídicas en el mundo exterior. Para ellos era igual. El nacimiento hace que una persona, un niño, una niña, sea sujeto a pleno derecho, y bueno, a medida que evolucione, tenga responsabilidades y contraiga también obligaciones.
Igual la muerte como fin de la existencia humana, lógicamente acarrea consecuencias jurídicas. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas de la muerte? Bueno, los testamentos, ahí viene todo lo que es la parte de bienes, si la persona tenía bienes y demás. Y las consecuencias inclusive para la persona que era, que había fallecido, pero que no siendo patricio o sujeto, persona sui juris, sino era esclavo, que efectivamente dejó esa persona en la sociedad. Ellos recuerden que también los romanos eran seres muy como materialistas, muy pecuniarios. Eran solemnes, pero también eran materialistas. Solamente ellos aplicaban lo que se llama la educación latina, duo des. Doy para que des. Si yo doy es porque voy a recibir algo. Y lógicamente merezco contraprestación de ese algo. Si doy y no va a haber contraprestación, pues lógicamente no voy a dar. Aplicaban esa educación latina del tubo de eso, doy para que des. Ese nacimiento, esa muerte y esclavitud, pues lógicamente, ¿qué genera? Genera negocios, efectos, hechos jurídicos y demás en el mundo exterior, como es hoy en día. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de esos establecimientos o realidades? Del nacimiento, bueno, a medida que evolucione esa persona, si es lógicamente una persona libre, sui juris, ingenuo como tal, pues va a evolucionar y va a tener estos derechos. Y más si es un ciudadano patricio hombre. Recuerden que el ciudadano patricio hombre era como el que tenía más poder en ese momento y pues iba a crear y evolucionar de esa manera. Porque si era mujer, no es que la mujer no tuviera derechos, sí los tenía, pero prácticamente estaban como olvidados, cercenados allí, al punto de que la mujer puede avistarse, bueno, en mi criterio propio, que pudiera decirse que es una esclava, porque la mujer inclusive era donada, a veces que hacían esos como matrimonios ya de acuerdos entre los padres y demás, y lógicamente la mujer estaba siempre bajo la potestad de su patria familia, de su padre o de su marido, como lo dice las leyes, como lo dice la historia, como dice el derecho romano, el marido o el esposo, que lo dice, pero para ellos era el marido el que tenía pues como las manos y el poder sobre esa esposa, sobre su mujer en ese momento, y podía hacer y deshacer de ella. Inclusive en la historia se observa cómo muchas veces la mujer también era cercenada, y, o sea, era execrada, o sea, ya fuera del plano físico, o sea, la asesinaban, y no había pues ningún tipo de condena para los ciudadanos patricios al inicio, porque era pues el dueño era el papá o era el esposo, y si era el dueño pues podía hacer con ella lo que hiciera. Ella al punto de que muchas veces pues no ni siquiera manejaba bienes en la familia, todo lo manejaba, era el hombre como tal que tenía el control de su familia, el control inclusive de los cultos. De esa época, como yo dije que los romanos eran supersticiosos, ellos dominaban todo lo que era su familia. Y el culto, su forma de proceder en los cultos, la comida, la familia, la dote de la mujer, a quién iba a ser, si tenían hijas, a quién iba a ser dada, dependiendo del estatus, a quién se iba a contraer nupcias y demás. Eso en el momento de nacer y su proceso de evolución, tanto del hombre como de la mujer. Posteriormente, pues, bueno, la muerte, como también acarrea un hecho jurídico por los bienes o las consecuencias de esa muerte y qué es lo que dejaba en el mundo exterior y bajo qué figura, en todo caso, también lo dejaba, ¿no? Si había contraído un testamento, si había sido por palabra, porque recuerden también, como ya lo dije, ellos eran muy solemnes, muy formalistas. Y la esclavitud, pues lógicamente también traía o sucedía hechos jurídicos, negocios jurídicos, dependiendo del esclavo como había muerto y que había dejado ese esclavo, y sobre todo si ese esclavo había dejado hijos a su vez, a quien les correspondía. De ese establecimiento entre lo que es el inicio de la vida, el nacimiento,
la muerte y la esclavitud, bueno, surgen esos hechos o esos negocios jurídicos. ¿Y qué se puede considerar hecho jurídico? Un suceso. Un suceso que lógicamente es visto y es determinado en el mundo, que yo lo puedo observar a través de todos mis sentidos, principalmente de cuál sentido, bueno, de mis ojos. Es algo que efectivamente puede ser tangible la mayoría de las veces y que acarrea o trae consecuencias jurídicas. Es un hecho jurídico. ¿Qué sería un hecho jurídico para los romanos, inclusive hoy en día, el matrimonio? El matrimonio es un contrato donde dos partes estipulan casarse, crear un vínculo común y crear a través de esa unión una familia. Que puede ser que casi siempre, bueno, en esa época los romanos se unían por intereses tanto pecuniarios, pero también por intereses de procreación, para efectivamente ellos mantener su linaje, más que todos los patricios. En ese momento, pues adquirían ese tipo de matrimonio, para ellos era un contrato solemne donde efectivamente traía consecuencias jurídicas y era un hecho jurídico. De esos hechos jurídicos hay muchas clasificaciones de los hechos, que están los hechos voluntarios como actos jurídicos y esos hechos voluntarios pues casi siempre traen consecuencias pues, jurídicas. Los hechos voluntarios pueden ser inclusive ilícitos. ¿Cuál sería un hecho voluntario ilícito? Bueno, la comisión de un hecho delictivo o la comisión de un hecho fraudulento que genera responsabilidades en el mundo exterior. Son hechos voluntarios, pero muchas veces actos ilícitos y que lógicamente estaban prohibidos en esa época por la ley, que estaban regulados por la ley y que necesariamente tenían que ser sancionados como acto ilícito. De esos hechos voluntarios también emergen los negocios jurídicos, que esos negocios pues, efectivamente traen consecuencias jurídicas en el mundo exterior y dependiendo de ese hecho jurídico que es un acto con consecuencias jurídicas, pues va a responsabilizar a ambas partes contrayentes en esa relación o en ese negocio jurídico. Y están los hechos no voluntarios, que los hechos no voluntarios pues serían ¿cuáles? Los que efectivamente no dependen de la voluntad del hombre. ¿Cuáles serían los hechos no voluntarios? La muerte. Ellos vuelven a recargar la muerte como un hecho no voluntario, pero que es un hecho jurídico y que lógicamente trae consecuencias jurídicas. Dentro de esos hechos y negocios es necesario que ahora clasifiquemos lo que son los negocios como hecho jurídico, como acto jurídico y que ese acto deviene en un negocio jurídico. Para los romanos la clasificación que ellos daban era negocios unilaterales y negocios bilaterales. ¿Cuáles eran los negocios jurídicos para los romanos unilaterales? Que hoy en día los que voy a hablar aquí son iguales, prácticamente la misma clasificación que se da en el Código Civil. Por eso es tan importante el derecho romano, porque es como la historia de todos los derechos. Los negocios jurídicos unilaterales es la voluntad, como su nombre lo dice, de un solo sujeto. ¿Cuál sería un negocio jurídico unilateral? El testamento. Efectivamente, una persona que fallece, si deja un testamento, es una voluntad unilateral, porque es lo que yo quise hacer cuando ya estoy muerta, por decirlo así, que quiero que trascienda y que quiero que trascienda mi voluntad, pero es una voluntad unilateral, es lo que yo decido sobre mis bienes o sobre mi vida, pero posterior a la muerte. Un negocio jurídico unilateral, el testamento. Bilaterales, dos personas efectivamente se acuerdan a llegar a realizar un negocio jurídico bilateral. ¿Cuál es el negocio jurídico bilateral por excelencia? Bueno, el patrimonio, la compraventa, casi siempre en una compraventa hay dos partes, es bilateral, un comprador y un vendedor, el matrimonio pues dos partes contrayentes deciden casarse, casi siempre con un fin. La compraventa es un fin pecuniario, en el matrimonio pues bueno, es un fin emocional, es una proyección de vida y demás, pero son al fin y al cabo contratos, ¿okay? Que por eso del matrimonio pues hay disoluciones, así como en las compraventas, bueno, no pueden haber disoluciones a menos que hayan habido acuerdos antes, por decir, arras, y no se cumpla el negocio y demás, que en esa época también existía la ley, le llamaban igual, como una forma de garantizar ese negocio jurídico de compraventa a futuro,
y demás. En el matrimonio, si efectivamente las partes no resuelven o no están de acuerdo en ese contrato, en su evolución, ¿qué sucede? Hay disolución. En la compraventa, si las partes no están de acuerdo, posteriormente hay error en cuanto a la cantidad o en cuanto a la forma en lo que yo observé de un bien mueble o inmueble que quería comprar y no fue lo esperado, pues lógicamente hay que resolución del contrato de compraventa y no pasa nada. Muchas veces la parte le devuelve el dinero y la otra no. Ya cuando la venta se constituyó, pues ahí sí, si la otra parte ya aceptó las condiciones, lo que vio y dio la contraprestación y tome su casa, tome su dinero, pues lógicamente ya no tendría que venderla o por otra vía hacer un tipo de anulación sobre esa compraventa, ¿no? Pero igual pues se pueden hacer porque lo único que no se puede en todo caso como solucionar, por decirlo así, es la muerte. De resto, todo lo que genera negocios jurídicos, hechos jurídicos y actos jurídicos son solucionables en el plano legal. Siempre. Igual eso a veces me pasa en la época de Roma, entonces siempre necesariamente también es como una forma de regular esas conductas y establecer y aplicar lo que los romanos decían, la justicia y la equidad. Se me está acabando el tiempo, muchachos, y no me va a dar oportunidad de explicarle los demás negocios jurídicos que son importantes. La próxima clase vamos a ver los negocios formales, los solemnes, los no formales o no solemnes, los onerosos, los gratuitos, los causales, los abstractos, los mortis causa y los intervivos. Vamos a hablar un poco más de lo que genera la familia, el matrimonio. Vamos a hablar de la cum manu, de la sine manu, el matrimonio cum manu, el matrimonio sine manu y otras instituciones por allí. Eso seguramente va a ser en 15 días. Sin embargo, los invito para que ustedes vean las clases por YouTube, que todo esto ya está explicado en esas clases pregrabadas de los anteriores trimestres, que es lo mismo. Lo que pasa es que a mí me gusta pues venir a socializar con ustedes primero pues para que me conozcan. Y bueno, y si tienen alguna duda, pues lógicamente la expliquemos y estemos aquí atentos. Y cualquier tipo de novedad, sugerencia que tengan, pues también me hagan saber. Antes de que termine, pues como tal, quiero preguntarles, ¿les expliqué alguna duda? ¿Algo que tengan inquietud con la plataforma, con las clases, con algún término? Néstor, ajá. Néstor, desactiva el audio. Ya va, Néstor, que no te oigo. Ya, Néstor. No. No te oigo, Néstor. Tienes que desactivar el audio. No te estoy oyendo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ajá. Tengo una inquietud. Yo hice mi proceso de inscripción en los últimos días. No sé si hay una actividad que ya realizaron y yo no la pude hacer, me parece. ¿Qué posibilidades hay de volverla a repetir? Me pasó lo mismo con las demás materias. Claro. Con respecto a mi materia, la plataforma está abierta hasta el 17 de julio. Con respecto a mi materia, no tienen problema, la plataforma está abierta. Yo creo que ya hay 2 actividades que debes tener atrasadas, no una, sino como 2. Las puedes hacer hasta el 17 de julio. No hay problema, o sea, tienes la plataforma totalmente abierta hasta el 17. Pero con mi materia, con las demás materias, sí tienes que hablar con cada profesor, porque los demás profesores sí son muy estrictos en eso y ellos no dan extensivo, o sea, no es abierto. Yo sí lo hago abierto porque a mí me parece que es tanto flexible para ustedes como para mí, porque si no pasa este tipo de situaciones, Néstor, me van a decir, ay, profe, no pude, y yo, ¿qué puedo hacer? Como educación tecnoformativa y andragógica afectiva, pues le voy a permitir a usted abrirle la plataforma. Entonces, en eso estar abriendo la plataforma, pierdo tiempo. Y yo prefiero dejarlo abierto para que el estudiante tenga la oportunidad, y sobre todo los estudiantes que se inscriben tarde y que, bueno, pasan días y demás, pues tengan la oportunidad de presentarlo. Pero eso sí, Néstor, hasta el 17 de julio, a las 11 de la noche. Luego el 17 sí no hay oportunidad. ¿Ok? Ajá, la actividad de hoy está pregrabada igual que la del profesor Samit. Sí,
Sí, Lo que pasa es sí. que ahorita a las 3:30, justo cuando me fui a conectar, se fue la luz, hubo un apagón de 20 minutos y no pude ver el resto no pude ver su clase completa, pues la charla. Fue que me llegó y bueno, pude conectarme de nuevo. ¿De la Ese es mía o otro de la del problema. doctor No, Santos? ahorita. Ahorita. No, sí, Sí, la clase esta va a quedar grabada. Claro, no va a ser perfecto. subida hoy mismo, ¿no? Pero la Claro, claro. clase sigue en el transcurso de la semana la suben. De todas maneras, lo que expliqué hoy, eso ya está en YouTube. En las anteriores trimestres ya hay clases grabadas de esto que estamos viendo, del cinema, de los negocios jurídicos, de los hechos jurídicos, de la historia. Todo eso ya está grabado en anteriores clases por los anteriores trimestres, porque yo he dado esta materia en anteriores trimestres. Perfecto. Entonces, yo lo que hago, sí me gusta, pues, concertar con ustedes clases sincrónicas, pues, porque son nuevos, Para para repasar, para interactuar. interactuar, pero es necesario que como estamos en un proceso tecnoformativo y autodidacta, ustedes revisen las clases Claro. anteriores y las escuchen y también estudien con los libros que están en la plataforma y en mi aula virtual. Mi aula virtual tiene 2 libros muy buenos que es del derecho romano y parte del derecho romano 2 también, porque el derecho romano se divide en derecho romano 1 y derecho romano 2. Esos libros le van a servir inclusive para derecho romano 2. Ahí está todo, ahí está todo. Y lo que no está ahí, lo pueden conseguir si tienen familiares que han estudiado derecho en los libros de Uría, de Ontiveros, de Torrent, inclusive por Google. Hay mucha historia de derecho romano. ¿Qué es esto? Chévere. Está muy bien. Bueno, me alegra.